Buenas, soy Garabatos Kai. Como mi nombre ya lo dice todo, hago garabatos y me presento, soy Kai. Ustedes me van a preguntar, oye Kai, ¿y qué te pasa que ahora apareces? Ya, tengo que decir que lo siento mucho por no pasarme últimamente, pero les traigo contenido. Voy a estar probando unos nuevos marcadores que Arts me dio para probar. Aquí les dejo el videíto que lo subí principalmente por Instagram. También estaremos probando un mini sketchbook tamaño A5 de 180 gramos. Como pueden ver, el sketchbook es de muy buena calidad. Trae 60 hojas en total y son un poquito gruesitas para que aguanten bien el marcador acrílico. Tengo que decir que este video me da un poquito de vergüenza porque voy a estar redibujando personajes que hice sobre el 2021 o 2022. En esa parte me encontré algo demasiado cringe que dibujé cuando era crío. Al estar buscando y buscando encontré algo medianamente formal y algo que me acabó convenciendo. Sigo sin quitarme ese dibujo de la cabeza. Mientras que estoy redibujando estos dos personajes, el estilo que tengo de hoy en día, les voy a contar un poco sobre estos personajes. Les diría que estos dibujos lo empecé sobre el 2021-2022 más o menos y de hecho esto tiene lore. Lo empecé por una canción que me gustaba mucho de ese momento de Eve, que es un cantante japonés. No me acuerdo muy bien de cómo se llama la canción, pero recuerdo que en ese mismo video iba sobre demonios y humanos y mi mente como que procesaba todo el rato y le acababa gustando esa estética de, digamos, entre comillas, estilo anime. Me motivé tanto con esa canción que incluso hice mis propios personajes y hice una historia, pero parecía una fumada. Pero claro, hablamos de esos tiempos. Ahora mismo no me acuerdo muy bien en concreto de qué iban, pero sé que tenían nombres. En ese mismo momento empecé a recordar que hice más dibujos de estos personajes. Sé que tenía un montón más, pero no recuerdo dónde están. Aquí, por ejemplo, lo hice en el colegio y en la portada de mi cuaderno de física desde entonces, pero no le vamos a hacer caso a eso. Bueno, aquí vamos a empezar a probar los colores. De mientras les voy a seguir contando. Ahora la pregunta es, ¿dónde los empecé a dibujar y cuándo? Esto va a sonar un poco gracioso, pero ya lo sabe la mayoría de la gente. En el colegio a mí me picaba el culo, o sea, cualquier materia que estuviese en ese momento siempre dibujaba, no importa qué. Y pues recuerdo que era un jueves o un viernes, no recuerdo muy bien, pero estábamos en educación física. ¿Qué pasó en ese momento? Que yo no quise ir porque me daba flojera, lo cual me quedé solo en la clase, no había nadie. Entonces dije, vale, ya que tenía el ordenador al lado, estaba escuchando toda la playlist de Eve en ese momento. Entonces me inspiré básicamente en esos personajes que estoy redibujando en esa misma canción. El nombre de estos personajes nacieron porque pensé en palabras randoms que había en mi clase y luego iba haciendo un juego de palabras y de allí salieron esos nombres. El personaje que estoy pintando ahora mismo recuerdo que se llama Noru y simplemente les puedo decir que es una humana de apenas de 17 años, 18 más o menos, que va a la secundaria, que tiene su vida y de repente aparece un demonio y va haciendo aventuras. Es que me da risa contarlo ahora porque en mi mente sonaba épico, en mi mente era otra historia, era una locura. El demonio que ven a la izquierda recuerdo que se llamaba Briek, o si no era Tenshu. Entre Tenshu y Briek hay un salto enorme. Es que no me acuerdo mucho de ese personaje, sinceramente. Sencillamente es un humano que tenía una vida pasada muy mala y cometió algo muy grave, lo cual es castigado, por así decirlo, de lo que es de hoy en día, que es un demonio. Si hablamos más o menos de la edad del demonio, les diría que en modo demonio tendría unos 300 años, pero en modo humano tendría sus 25. ¿Y cuál es el propósito de estos dos personajes? Pues que la niña le salvaría de la maldición a todos los demonios. Si ven a la izquierda, en esa hojita de allí hay otro personaje que es una flor, que de hecho que su vida humana era mujer. Y lo mismo con la historia de Briek. Fue una humana en su pasado, lo cual es castigada de hoy en día con su forma de demonio. En esos años no tenía un nombre específico para ponerle a ese personaje, ya que no le daba tanta importancia. Pero de hoy en día, si tuviese la oportunidad de ponerle un nombre, sería Roy. No me pregunten por qué, solamente era ver el personaje de hoy en día y dije, tiene cara de Roy. Para esos años que tenía más o menos, sobre 12-13 años, tenía mucha imaginación. De hecho, en esos tiempos me motivaba bastante a hacer un anime en el futuro, ya sea un manga, ya tenía su propia historia preparada, ya tenía de todo.
Y pues desgraciadamente el tiempo sigue y al final yo no tenía la mentalidad desde ese entonces, lo cual iba mejorando más en mi estilo de dibujo, me iba enfocando en otras cosas y eso provocó que esos personajes los olvidase por completo. De hoy en día tengo otros OCs propios que son, entre comillas, canon en mi cuenta porque ya los enseñé más de una vez, pero si tuviese esa idea de volverlos a sacar ya teniendo una historia para ellos, les diría que sí pueden llegar a tener un futuro. Y si nos ponemos a hablar de cada personaje, vamos a hablar del vestuario de la personaje de la derecha llamada Noru. Para ser yo, desde entonces, el vestuario no tenía mucha imaginación, por así decirlo, porque literalmente ese vestuario lo iba haciendo a través de que iba viendo un anime. Que me quiere sonar que el anime se llamaba Wonder Egg desde entonces, pero no les puedo asegurar si era ese anime o era otro. Después de eso iba añadiendo y iba quitando prendas, por ejemplo la falda con un chándal por debajo. La verdad me pareció muy buena idea y dije, ¿y por qué no? Desgraciadamente el video ya se va terminando y como están viendo, para repasar un poquito el pelo de Noru decidí hacerlo con un bolígrafo de gel de color marrón. Y como no puede faltar el brillito de los ojos que le queda muy lindo. Si hablamos de los marcadores acrílicos, les digo yo que les doy un 10 de 10. Me encantó la textura sobre el cuaderno y la calidad que transparenta en él. Así que sí, chicos, se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, me sentí muy feliz al redibujar estos dos personajes. La verdad me encantó bastante el resultado. Así que con esto me despido. ¡Chao!